Hola jóvenes, espero que se encuentren bien, con ánimo, ¿ya? Hay que darnos el ánimo cada día de ir buscando la forma de ir aprendiendo entre todos. Recordemos que estamos en este tiempo de la unidad de la edad contemporánea y estamos aprendiendo sobre esa etapa, en que estamos insertos en todo caso. Pero hoy día quiero mostrarles un poco de la historia de este proceso y vamos a hablar sobre la secularización. ¿Cuál es el objetivo? Es conocer las características de la secularización de la vida política, social y cultural de la edad contemporánea. Eso vamos a aprender ahora y comencemos. Bueno, principios políticos de la ilustración. Partamos de base recordando el tema de la ilustración, cómo nos va ampliando la ilustración en la mente del ser humano. La ilustración entonces nos dice que es un movimiento internacional que busca el progreso en todos los ámbitos, político, científico, económico y moral. En lo político, la racionalización del Estado, gobierno representativo, que eso es súper importante y no un gobierno para algunos. Científico, triunfo del método experimental de la proliferación de academias científicas, se va abriendo la mente al ser humano para conocer nuevas cosas, nuevas situaciones, nuevas etapas. En lo económico, el desarrollo de las manufacturas, del comercio, cómo se van ayudando con lo científico también y lo tecnológico a aumentar un poco más estas manufacturas para generar mayor recurso. Y también en lo moral, la autonomía del individuo le da la responsabilidad de su propia libertad. ¿Y cuál es la filosofía entonces? La filosofía de esto es entendida como una arma crítica que busca el individuo, piensa por sí mismo y se libere frente a cualquier dogmatismo, es decir, el motor de la ilustración en todos sus ámbitos. La filosofía es el que le abre la mente al individuo y permite que vaya abriendo su conocimiento, su mente para lo que viene. El pensamiento político de la Ilustración. Bueno, tenemos que hablar acá sobre el liberalismo. Fue desarrollado por varios pensadores. Partamos por Voltaire. Define la existencia de un parlamento que limite el poder de ley y lo controle. Un sistema fiscal que no sustente solo sobre el pueblo. Entonces, Voltaire, ¿qué quería? Que el rey no tuviera todo el poder, que hubiese otras instituciones que pudieran controlar su poder y que no todo el gasto, todo lo que se podría generar económicamente cayera en manos del pueblo. No solamente el pueblo genera recursos, sino que también los grandes poderes pudieran ver la forma de administrarlo y trabajarlo bien. Eso es lo que quería Voltaire. En Montesquieu define la división de poderes. Él ayuda a, debemos tener un poder legislativo, que vea el tema de las leyes, el ejecutivo que administre muy bien un Estado y el judicial que vea que las leyes se cumplan. ¿Qué es lo que hoy día la República de Chile tiene? Tres poderes del Estado: el poder legislativo, Congreso, senadores y diputados; el poder ejecutivo, el presidente y sus ministros; y el poder judicial, la Corte Suprema, que es la máxima autoridad en nuestro país, hasta los tribunales que tenemos, civiles y familia y de trabajo, ¿ya? Entonces, pero eso es lo que propone Montesquieu, que se pueda dividir los poderes para que no una sola persona esté a cargo del poder total. Rousseau define dos ideas importantes: que hay una soberanía nacional, el poder no procede de Dios, sino del conjunto de ciudadanos, o sea, nosotros como país podemos organizarnos para un bien común, ¿ya? Y que Dios no va a venir a solucionar todo, por si acaso. Contrato social: acuerdo o pacto al que llegan los ciudadanos para delegar el poder de uno de los gobernantes elegidos. Y esto tiene relación con la democracia, donde el mismo pueblo es el que elige a sus gobernantes. Y estas dos ideas súper importantes. Una, que haya un conjunto de ciudadanos que organice el país. Dos, que ese conjunto de ciudadanos sea elegido por el pueblo. Eso es lo importante que nos dice Rousseau.
Bueno, pero partamos, vamos viendo entonces qué es la secularización. Bueno, la secularización es la desaparición de los signos, valores o comportamientos que se consideran propios o identificativos de una confesión religiosa. También, esto es definición de diccionario, por si acaso, transformación de algo que pertenecía al estamento eclesiástico, es decir, la iglesia, en una realidad secular, es decir, del pueblo, no relacionada con ninguna confesión religiosa, especialmente la incautación por el poder del Estado de bienes eclesiásticos. Entonces, ¿qué fue la secularización? La secularización también se refiere al proceso que experimentan algunos estados o territorios cuando diversas instituciones y bienes pasan de la esfera religiosa a la civil. Con la secularización, lo sagrado y lo religioso se hacen más privado y cede su preeminencia pública a la sociedad. Palabra sencilla. Antes, todo pasaba por la iglesia. Alguien nacía, lo escribía a la iglesia. Alguien moría, lo escribía a la iglesia. Se casaban, que todos se tenían que casar porque era una manera de llevar una contabilidad, todo pasaba por la iglesia. ¿Qué nos dicen? Hoy día no. Lo de la iglesia es lo de la iglesia, que se preocupen de la iglesia, de la fe, de la creencia, y los temas sociales los, y pasan a ser del Estado. Por lo tanto, el Estado se hace responsable de llevar un control de los que nacen, llevar un control de los que mueren, llevar un control de aquellos que optan por casarse. ¿Ya? Bueno, en ese tiempo igual se tenían que casar, por si acaso, su gran mayoría. Pero recordemos este concepto, el absolutismo europeo. Partamos. En el siglo XVII apareció la monarquía absoluta, sistema de gobierno en el que el rey centralizaba todo el poder del Estado. El rey era el Estado. La cabeza del Estado absolutista era el rey, dueño de un poder ilimitado. Era el principal responsable del reino y de sus súbditos, o sea, de toda la plebe, de todo el pueblo. Los monarcas absolutistas eliminaron todos los obstáculos a su autoridad. Para ello, limitaron las atribuciones de las asambleas de representantes. Por ejemplo, en la Corte Española, en el Parlamento de Inglaterra o en los Estados Generales de Francia. Redujeron las atribuciones. El gobierno se centralizó a través de los consejeros reales, gente de su propia cercanía, de su propia confianza, que delegaban poco las cortes que ayudaban como a administrar, entre comillas, el reinado, sino que empezaron a rodearse de gente de su propia confianza para seguir reinando. Y acá el cargo del primer ministro cobró mucha importancia y lo desempeñaba una persona de confianza del soberano, que sigue siendo cercano a él. Ahora, ¿hay crítica al absolutismo? Absolutamente. Así de simple. Juan de Mariana, en 1536 a 1624, quien, siendo defensor del absolutismo, sostenía que el rey recibía el poder de Dios a través del pueblo, donde el rey solo era el administrador de ese poder, pero si lo ejercía sin respetar la ley de Dios, podía ser ajusticiado. Y cuando sale esto, o sea, este caballero sí reconocía que el rey tenía poder y que venía el poder de Dios. Pero ¿qué pasaba con aquellos soberanos que dejaban las leyes de Dios para gobernar con sus propias leyes? ¿Qué decía don Juan de Mariana? Eliminémoslo. Así, hay que llevarlo a la horca en esos años. Bueno, John Locke, famosísimo, 1632 a 1704, concordaba con la idea de Thomas Hobbes, 100. Sin embargo, Locke consideraba que el gobierno debía estar limitado por reglas que le prohibieran afectar los derechos a la propiedad y a la libertad individual. Asimismo, propugnó un sistema de control y la división de poderes. Del mismo modo, en su obra, Dos tratados sobre el gobierno civil, 1690, afirmó que la soberanía
no reside en el Estado, sino en la gente, y que el Estado es supremo solo si respeta la ley civil. Finalmente, era partidario de la libertad religiosa y de la separación de la Iglesia y del Estado, que es lo que hablábamos hace un poquito atrás. Bueno, chicos y chiquillas, actividades para realizar. Leer de la página 128 a la 133, realizar las preguntas en el cuaderno, responderlas por favor. Página 129, la 3 y la 4, 130, 1 y 2, la 132, solamente la 4. Además de escribir en el cuaderno de historia el glosario 128, 130 y 132 de sus páginas. Jóvenes, nos vemos, cuídense, no se desanimen, vamos a salir avanzando. Nos vemos.